Esto es Háblame Mucho, el podcast de Estilita. Mucho que contar, mucho de qué hablar. Bienvenidos. Hoy no voy a poner imagen, solamente voy a poner voz, y es que me encuentro justamente en el jardín de mi casa disfrutando de un domingo 6 de julio de 2025 con un aire que corre, con esos pajaritos que suenan, que invita a salir a grabar, invita a disfrutar del verano. Y es que después de esas temperaturas tan drásticas que hemos tenido en esta pasada semana, con una ola de calor intensa en toda España, poniendo el acento en Andalucía, sobre todo en las zonas centrales, donde se han registrado más de 43 grados en algunos puntos del territorio andaluz. Bueno, pues después de esa bajada, por lo menos aquí en Cádiz, considerable de temperatura que hemos tenido hoy, aunque sea por la mañana, sea prácticamente ya el mediodía, las 12:12 de la mañana dominical en la que me encuentro, bueno, pues a mí lo que me apetece es salir, disfrutar del sonido de los pájaros, de ese cielo azul y por supuesto del fresquito que corre, eso sí, a la sombra. Y hoy quiero hablaros de un tema que hace cuestión de no te voy a decir un par de días, pero sí que aproximadamente más de una semana, escribía a relación o a colación de una nota de prensa que llegaba a la redacción de Sal Televisión, el medio de comunicación, el cual tengo la oportunidad de dirigir y trabajar al 100% desde que me levanto hasta que me acuesto. Llegaba una noticia que a mí me tocaba la fibra sensible, entre otras cuestiones porque hace unos años, y concretamente el próximo 10 de julio, harán 10 años que se cumplen de aquel momento puntual y hecho histórico que viví de una manera un poco perturbadora, pero que con el paso del tiempo te das cuenta de que en esta vida todo ocurre por alguna razón, y no me estoy refiriendo a otra cosa que no sea la de ser paciente ostomizado. Y vosotros diréis que es paciente ostomizado. Bueno, pues todo eso lo voy a contar en un ratito, que aquellas personas que sigan los artículos que escribo en mi blog de estilita.es, pues habrán conocido que también hace cuestión de un mes y poco estuve en el Hospital Universitario de Puerto Real, donde me brindaban la oportunidad una de las personas encargadas de ofrecer una charla contando mi historia como paciente ostomizada dentro de las terceras jornadas de humanización, en la cual no solo cuentas tu caso, sino también pones en relieve algunos asuntos de interés que son dignos de mencionar y que, bueno, pues viene no a criticar, pero sí a sacar a relucir aquello que un paciente o un familiar, en este caso, no ve con buenos ojos sobre el trato, sobre la estancia, sobre los servicios que presta el centro hospitalario, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida y la calidad asistencial, tanto en el apartado humano como en el apartado profesional. Yo estoy súper contenta con los profesionales que tenemos aquí en Puerto Real. De hecho, yo finalizaba esa charla diciendo que si alguna vez me volvía a pasar algo, fuese grave o no tan grave, que a mí no me lleven a otro hospital que no sea el Hospital de Puerto Real, que para mí es uno de los hospitales de referencia que tenemos en Andalucía. Y lo sé porque lo he vivido en primera persona, no solo en mis propias carnes, sino en la de los familiares, que a veces se antojan más importante, ¿no? Cuando un ser querido tiene que ingresar en un hospital, tiene que ser tratado, tiene que ser valorado y curado. Bueno, pues han sido muy profesionales, han dado en la tecla, aunque conmigo tardaron un poquito en dar en la tecla en lo que tuve, pero creo que, bueno, fallos tenemos todos y nadie lo hizo con ningún tipo de mala praxis, en ningún momento lo pienso, pero bueno, en el caso que me toca con familiares siempre han sido muy acertados y personas muy cuidadosas, sobre todo en el trato personalizado con el paciente. Y es que junto a los conocimientos, la experiencia y el saber de la materia, como ya les digo, uno de los valores fundamentales que para mí tiene que tener un profesional de la sanidad es el trato, ese trato cercano con el paciente, donde, y lo decía en esa charla, ¿no?, que te cuente un chiste,
porque a lo mejor la cosa no es para chiste, pero sí que unas palabras de aliento y sobre todo el saber cómo decir las cosas, porque no sabemos la otra persona cómo se lo puede tomar. En mi caso, soy un paciente hipocondríaco a nivel pro máximo de lo que haya. Si todo el mundo tiene un poco de hipocondría en algún momento de su vida, valorada del 1 al 10, yo puedo decir que no tengo 10, tengo 1500 o 2000 o 1.000.000, ¿no? Porque soy así, no lo puedo remediar y creo que es una de las cosas que tengo que ir trabajando un poquito más con el paso del tiempo y buscar herramientas que me permitan ser un poquito más centradas en este tema y no ser tan obsesiva y bueno, intentar en la medida de lo posible batallar día a día de la mejor manera con esta circunstancia que a veces, bueno, pues me pasa mala jugada. Pero independientemente de eso y no enrollándome mucho más sobre esa charla que di, que ya la tienen ustedes íntegra en Spotify y en YouTube, creo que es importante hablar del tema, meternos en materia con ese asunto que ya os digo, que me causó mucha emoción y por supuesto muchísima alegría, entre otras cuestiones, porque nadie sabe lo que se pasa cuando una persona, un paciente ostomizado, tiene que ir al cuarto de baño. Y con esto quiero decir, ahora está muy de moda, se nos llena a todos la boca, ¿no?, cuando hablamos de igualdad y de inclusión. He de decir que hace eso, un par de semanitas llegaba a la redacción de Sal Televisión. Bueno, pues la idea que tiene la Junta de Andalucía en este caso, le ha tocado a ellos, al gobierno que está ahora mismo en la administración andaluza, ¿no?, de promover la instalación de baños adaptados para personas ostomizadas en centros comerciales de la provincia de Cádiz. Para mí ha sido, evidentemente, una noticia muy positiva. Pienso que ya era hora después de tantos años. Muchos se preguntan, ¿no?, y me preguntan ¿qué es una ostomía? Bueno, pues bien, por poneros un poquito en contexto y en situación, una ostomía es una abertura artificial, un estoma, creada quirúrgicamente en el abdomen para permitir la salida de heces o de orina cuando el sistema digestivo u urinario no puede funcionar normalmente. Se realiza mediante una operación que conecta el interior del cuerpo con el exterior, lo que mal llamamos hoy día, y yo soy la primera que lo digo siempre, una bolsita. Por ser un poquito más explícita y un poquito bruta, voy a ser, en el caso mío, fueron tener 2 tripas por fuera. Hay personas que tienen una, en mi caso eran 2 tripas por fuera que bueno, pues hacían las veces del culete, en este caso pues para ir al baño a hacer tus necesidades. Como paciente ostomizada que fui, desde el año 2015, desde julio de 2015, concretamente desde el día 10 y hasta finales de octubre de 2016, hasta el día 25-26 de octubre. Fíjense, esa fecha me baila un poco, no recuerdo si fue el 25, que creo que sí, que fue el 25, yo ingresé un 24 de octubre por la tarde en el hospital y el 26 me intervinieron. Me bajaron a las 8:30 de la mañana. Bueno, puedo decir que me parece todo esto que os estoy contando una iniciativa súper acertada, sobre todo para esos pacientes, cientos de pacientes, de personas que nos hemos visto obligadas a cambiarnos a prisas y corriendo fuera de casa porque se nos ha despegado la placa o la bolsita, se llenó tanto en alguno de los momentos que se rompió. Finalmente, bueno, pues tuvimos que asearnos en habitáculos poco seguros para nuestra salud y también para nuestra higiene, por ese riesgo que corremos esas personas que estamos ostomizadas de coger algún tipo de infección en alguno de los estomas que tenemos. En mi caso, yo tenía 2, uno a cada lado, uno en el izquierdo y otro en el derecho. Una de las situaciones más frecuentes que vive una persona ostomizada, y algunos me van a entender porque se vean, bueno, pues en esta situación es cuando la placa que va adherida a la piel se despega en algún momento y hay que volverla a pegar. Lo que conlleva, bueno, pues una limpieza integral de la zona para que ésta pueda quedar sujeta a nuestro cuerpo nuevamente y no se produzca ningún tipo de irritación o herida, ya que en el caso de las heces, bueno, pues al ser tan corrosiva esa caca que sale de nuestro cuerpo puede provocar infecciones y también puede provocar quemadura, algo que llevaría, bueno, pues un proceso ya un poquito más grave, ¿no? No hay que dejar de reconocer que llevamos 2 tripas por fuera, que no podemos manejar muy bien y hacer una vida normal, pero corremos el riesgo que otras personas no corren. Bajo mi humilde opinión, y esto lo decía en el artículo, contar con baños adaptados para personas ostomizadas en grandes superficies comerciales, y todos conocemos en la provincia de Cádiz, en cualquier punto de España, aquellos que existen, para mí ha sido o va a ser un salto evolutivo y cualitativo
que va a facilitar, por supuesto, el día a día de cualquier persona que tenga que lidiar con estos temas, sin contar el mensaje que lanza a la sociedad, que también es muy importante, el de sensibilizar a los ciudadanos sobre asuntos para muchos hoy día todavía desconocidos. Yo recuerdo, y lo hablaba con mi marido hace unos días, y es que recuerdo una señora que a mí me llamaba en la radio cuando estaba en Radio La Isla hace muchísimos años y me decía, bueno, pues Estilita, yo soy una persona ostomizada, tengo una bolsita para ir al baño. Y la verdad, yo voy a reconocerlo, no me avergüenza, todos somos muy curiosos. Yo nunca pregunté, porque a mí es algo que no me gusta incidir. Yo digo que si la persona me lo quiere contar y tiene esa confianza para contármelo, bienvenido sea. Pero si no es así, yo no voy a hurgar en el tema, porque no me parece ni apropiado ni me parece algo justo. A mí, yo soy una persona que a mí todo el mundo me pregunta por todo y a mí no me importa. Yo, de hecho, cuando tuve mi bolsita, mi ostomía, no te voy a decir que la fuera enseñando a todo el mundo, pero cuando alguien me preguntaba, yo decía, mira, te la enseño, que a mí no me importa. ¿Por qué? Porque para mí es una manera de normalizar el tema. Ya no solo por mí, que lo vivo en primera persona, sino también por mis familiares, que en el caso de mis padres no lo vivieron de una manera lógicamente positiva, pero que se tuvieron que ir habituando al paso del tiempo. Y volviendo al tema que les decía, mis padres no es que no lo aceptaran, ellos desde el primer momento fueron un apoyo máximo junto a mi hermano y junto a mi marido, que fueron, bueno, pues básicamente esos 4 pilares, padre, madre, hermano y marido, para que mis ánimos siempre fueran a más. Yo recuerdo que al principio yo me acordaba de todos los parientes fallecidos de todo el mundo, siendo así muy explícita y siendo muy, muy antipática y borde, hasta que llegó un momento en el que en mi casa yo dije, mira, tengo 2 opciones, una, seguir en un sofá o en una cama llorando a mares, acordándome de todo ser vivo, fallecido y de todo el que pasaba por mi lado contestarle mal, o aceptar que lo tengo, que lo mío, gracias a Dios, fue transitorio, es decir, que duraba un periodo de tiempo que no se sabía si iba a ser 6 meses o iba a ser 1 año y medio o 4, hasta que la cosa, bueno, pues no se adaptara. Yo es que tuve complicaciones en mi caso y perdonen por contar y siempre poner mi caso, pero es la realidad, ¿no? Yo lo cuento por la vivencia que tuve. En esta ocasión, bueno, pues tengo que decirle que mi operación fue complicada porque lo mío fue derivado de una apéndice que se convierte en peritonitis pasada de 3 semanas, 1,5 litros de pus que tienen que sacarme del abdomen, vesícula que cuando abren se desintegra al instante, bolsas de sangre, tuve que estar en la UCI durante unos días, que no es lo normal para ninguno de los pacientes a lo mejor ostomizados o que le vayan a hacer una ostomía. Lo mío fue un caso puntual que mi bolsa se puso por esa situación, no porque tuviera otro problema. Hay personas a las que le van a hacer una ostomía, la abren, la intervienen y nada, a los 4 días a su casa o a la semana a su casa. De hecho, a mí cuando me conectaron de nuevo, me pegaron mis tripitas y demás, yo a los 6 días estaba ya en mi casa, tan ricamente, y empecé a trabajar y sin ningún tipo de problema. Pero bueno, lo que vengo a contar es eso. Yo estuve tan enfadada y tan mosqueada porque yo estuve 1 mes en casa mala. Luego en el hospital estuve otras 3 semanas, 1 mes, y ahora esto fue en julio, hasta el mes de septiembre, finales del mes de septiembre, curándome todos los días porque la herida se me abrió, ¿no? Pero fue por la complicación que tuve, no por otra cosa, que no es lo normal que ocurra, pero en mi caso, bueno, pues fue así y ya está. Es que tampoco quiero decir muchos detalles porque a lo mejor si esto llega a una persona que se va a intervenir dentro de poco tiempo o ha sido intervenida, a lo mejor se va a creer que le va a pasar lo mismo, y todos los cuerpos no son iguales, y lo mío fue algo puntual y algo anormal que ocurrió y punto, pero que no le pasa a todo el mundo igual. Yo fui 1 entre 1.000.000, ya está. Un mensaje de tranquilidad, que tampoco quiero dar ese mensaje tan negativo, porque no es así. Cuando una persona comprende ya y dice, bueno, tengo estas 2 opciones, las que le decía antes, de estar enfadada todo el día, o por el contrario, bueno, pues decir, me voy a poner las pilas. Ya no por mí, sino por mi gente de alrededor, que encima que lo ha pasado mal sin saber lo que tenía cuando estaba en casa, cuando estaba en el hospital, todas las noches que se han llevado en vela y demás, vamos a hacer un esfuerzo. Y por esa razón estoy contando yo esto, y por esta razón soy tan reivindicativa cuando hablamos del tema de los pacientes ostomizados. Así que, dicho esto, me puse las pilas, empecé a trabajar, aún con la barriga abierta. Mi trabajo no es de picar piedras, ni soy panadera, ni estoy en un supermercado muchísimas horas de pie, ni estoy limpiando escaleras. Mi trabajo es mucho más fácil,
trabajo es más de esfuerzo mental que físico, pero aún así tenía que hacer un esfuerzo titánico y a lo mejor yo pensaba, bueno, pues yo con mi bolsita que voy haciendo, con perdón, caca en la bolsita, ¿yo cómo me voy a subir a un escenario a presentar? Pues oye, les puedo decir que lo hacía y tan ricamente. Yo me controlaba mis horas, sabía que si me iba a subir a un escenario a las 9 de la noche, desde las 7 de la tarde no iba a comer nada y si comía, bueno, pues no pasaba nada. Me bajaba del escenario, abría mi bolsita, soltaba y de nuevo para arriba otra vez y no pasa absolutamente nada. ¿Y qué pasa si se despega la placa? Pues lo que le puede ocurrir a cualquier persona que está a lo mejor comprando en un centro comercial. Lo mismo, pues que te vas a un sitio, te la cambias y no pasa absolutamente nada. Normalidad ante una situación que viene sobrevenida de algo que tú, bueno, pues no has podido controlar y que ocurre porque ha tenido que ocurrir. Es por ello que cuando yo recibo esta noticia y veo que se están poniendo en marcha iniciativas de este tipo, de que se está dando a conocer a la ciudadanía que hay pacientes, porque cuando hablamos de cáncer, cuando hablamos de cualquier tipo de enfermedad o de diabetes, de lo que sea, todo el mundo sabe lo que es un cáncer en mayor o menor medida. Por suerte o por desgracia, pero es así. Cuando hablamos de diabetes, de hipertensión, todo el mundo sabe lo que es en uno tener azúcar, en otro tener la tensión descontrolada. Cuando hablamos de un infarto, cuando hablamos de cosas así, de algún problema de salud que tenga cualquier persona, hay muchas enfermedades o muchas cosas que conocemos todos porque son muy habituales, porque a lo mejor ocurren más o porque, bueno, pues hay mayor información. Con el paso de los años se ha querido dar a conocer más para que haya una prevención adecuada ante unos hechos que, como ya digo, pueden venirte de la nada o pueden ser derivados en el caso de la diabetes, que hay muchas personas, bueno, que con el paso de los años, después de un consumo excesivo de azúcar, por herencia o porque, bueno, pues no se le ha diagnosticado a tiempo y le debuta a un tipo de edad, bueno, pues al final salen y salen. Pero hay otro tipo de patologías o de enfermedades que te encuentras con ellas y que son muy desconocidas. Yo creo que en el caso de un paciente ostomizado, bueno, pues hay muchas maneras en las que salga, o bien porque tiene una diverticulitis, o bien porque tiene algún tipo de cáncer y se opta por este tipo de intervenciones para tener una vida más plena. Puede ser también que a raíz de una enfermedad de Crohn, de colon irritable, etcétera, etcétera, que puede venir de muchas maneras, ¿no? Y en el caso de que no sea de heces, como fui yo, bueno, pues de orina, bueno, pues derivado de otras tantas, ¿no? Que cada vez son más las personas que me estoy enterando de que tienen una bolsita. De hecho, a raíz de publicar este artículo, no fueran pocas las personas que me hablaron y además hubo una chica que yo conozco. Fíjense, yo a esta chica la conozco a raíz de la tele, de que, bueno, pues muchas veces la mayoría de los casos nosotros en la tele tenemos un número de teléfono al ciudadano que puede escribir para quejarse sobre algo que bueno, pues quiera denunciar públicamente, ¿no? Y en este caso, bueno, pues me acuerdo una vez que me mandó un vídeo y me dijo, mira, sal televisión, a ver si podéis publicar este vídeo, porque una de las calles en San Fernando, una de las localidades que cubre el medio de comunicación en el que trabajo, se había inundado por completo a raíz de unas fuertes lluvias que vinieron, las típicas fuertes lluvias de otoño, por falta de mantenimiento de los invernales y de la calle, etcétera, etcétera, bueno, pues su establecimiento se había inundado. Y ella me estuvo mandando vídeos para que nosotros publicáramos en la tele y fuéramos parte, ¿no?, de esa denuncia ciudadana. Y yo la conozco de eso, ella tiene el número de la tele, pero también le di mi número personal. Mira, cuando veas cualquier cosa, si en la tele no te contestamos por circunstancias, yo personalmente, bueno, pues no me importa atenderte. Oye, me sorprendió muchísimo cuando me escribe y me dice, mira, Estilita, te voy a contar, me parece muy buena iniciativa, ¿dónde tengo que firmar? Y digo, mira, no tienes que firmar en ninguna parte porque es una iniciativa que va a poner la Junta de Andalucía, los centros comerciales, bueno, pues han estado en conversaciones, parece que hay un buen feedback, parece que hay buena sintonía entre ellos y me dice, bueno, pues que me parece muy bien porque mi marido hace cuestión de 5 o 6 meses le han puesto una bolsita y no lo está llevando nada bien. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque es un chico joven que no tendrá apenas si tenga 40 años, 41 o quizás un poco menos. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque digo, al final hay más gente de las que nosotros pensamos que se encuentra en esta misma situación en la que yo estuve hace 10 años, pero que tranquilamente, bueno, eso me pasó a mí con 30. Me podría haber pasado con 20 o me podría haber pasado con 50 y nadie está exento de este tipo de intervenciones. Al final, lo que yo vengo a decir es que me parece muy bien que nos vayamos ocupando de casos de este tipo reales, porque
Si yo al principio de este podcast hablaba de lo que es la inclusión y lo que es la igualdad, para mí no hay mayor inclusión de dar pues cabida a todo el mundo. Y para mí la salud es lo más importante que existe. Uno podrá tener más dinero o menos dinero, más amor o menos amor, pero si no tiene salud no tiene nada. Y bueno, al hilo de lo que le decía anteriormente, porque tampoco me quiero ir muy por los cerros de Úbeda, y es que es muy importante, y no me voy a cansar de decirlo, soy muy insistente en que la información, la sensibilización, la visibilización son pilares fundamentales para cualquier enfermedad o patología que tenga cualquier ser humano. Recuerdo, yo minutos antes de operarme, que el cirujano me habló de la intervención. Mi cirujano Javi, para mí es un ángel caído del cielo, un ángel en la tierra, igual que Carmen. Carmen y bueno, después todos los cirujanos que estuvieron curándome, estuvieron al pie del cañón conmigo y que siempre me han mostrado tanto cariño, tanto amor y tanta pasión por su trabajo, ¿no? Cosas que hoy en día hay muchos profesionales de cualquier gremio que carecen de esa vocación y de ese sentimiento y amor por lo que hacen. Yo me acuerdo de que Javi llegó, me cogió el dedo gordo del pie, me lo zarandeó y me dijo: Chilita, te vamos a operar. No sé lo que tienes, pero seguramente cuando abras los ojos tengas una bolsita puesta. A mí como si me hubiera dicho que me hubiera puesto una corona. No me enteré absolutamente de nada. Pero cuando una ya despierta y empieza a ser un poco consciente de lo que tiene encima, lo primero es lo que pienso. Fíjense, a lo mejor no sé si es por ser una persona que no tenía lucidez en ese momento, por no tener conocimiento y carecer de ello en ese instante, pero lo primero que pensé fue: me tocó ir con una mochila a cuesta para hacer caca. Eso es lo primero que yo pensé. Voy a tener que ir con una mochila, con un carrito, y ahí va viendo todo el mundo lo que yo voy echando. Eso es lo primero que yo pienso. Fíjate, a lo mejor ahora lo pienso fríamente y digo, no digas eso que vas a parecer una inculta, pero en ese momento la mente te juega esa mala pasada y te hace ver las cosas a lo mejor como no son, y sobre todo cuando uno no tiene conocimiento de algo en concreto, sobre algún tema. Y le puedo decir que nada más lejos de la realidad, mi ignorancia y esa falta, ¿no?, de conocimiento sobre el tema me hicieron distorsionar lo que realmente era ser un paciente ostomizado o tener una bolsita, una ostomía, ¿no? Es por ello que desde este podcast y hace unos días desde el blog, desde ese artículo, aunque no sea nadie en este mundo, sea la última en esta sociedad, sí que me gustaría alzar la voz y ser una vez más altavoz para señalar esa falta de información, de conocimiento y de sensibilidad que tiene la gente sobre un tema que afecta cada vez a numerosas personas en todo el mundo, ¿eh? Eso no solamente pasa en Cádiz ni pasa en España, esto pasa en todo el mundo. Ojalá algún día pudiéramos enterrar esos clichés y eruditos, ¿vale?, que sin saber piensan que los pacientes ostomizados olemos mal por hacer caca en una bolsita. Yo creo que nunca nadie me puede haber dicho que, con perdón de la expresión, y voy a ser muy bruta, y sé que mi madre cuando escuche el podcast me va a decir: qué ordinaria eres, hija, qué ordinaria. Pero, señoras y señores, llevar una bolsita y hacer caca en ella, no voy oliendo a mierda por ahí, porque aparte de la higiene que ya uno de por sí tenga en su cuerpo, los pacientes ostomizados tienen el triple de higiene, y lo decía antes, por el simple hecho de no coger una infección. Esa parte tiene que estar súper limpia, por muchísimas razones. Podemos hacer una vida normal, y esto me gustaría, bueno, si pudieran ustedes verme ahora mismo, o si pudiera decirlo de otra manera, pero es que no lo puedo decir. Lo puedo decir más alto, pegando un grito, pero más claro no. Podemos hacer una vida normal. Y cuando digo normal es que podemos hacer de todo. Y alguien me va a decir: pues que a lo mejor puente no vas a hacer. Bueno, porque no lo has probado. O sí. Es que eso no se sabe. Mi madre tiene diabetes y no tenía una bolsita y hace una vida normal. Mi marido es hipertenso y puede hacer una vida normal. A veces sabemos que hay cosas en nuestra vida que no podemos hacer, pero como todo el mundo. Pero que el trabajar, el salir, el entrar, el disfrutar son cosas de vida normal y las puede hacer una persona que tenga una bolsita. Eso es a lo que me refiero. ¿Habrá cosas que no se pueden hacer? Pues como cualquier otra persona. Yo me refiero a una vida normal, el salir, el entrar, el trabajar, el disfrutar, el hacer el amor. Porque sí, que hay personas que piensan: bueno, ya es que con la bolsita, pues yo, mira, hijo de mi vida, yo he disfrutado como nunca y he comido como nunca y he sido la mujer más feliz del mundo con mi bolsita. Y se me llena la boca de decirlo,
Porque a veces ahora me pongo un poco de por gilipolleces y yo digo, jolín, tenía que tener todavía por aquí una bolsita guardada para que alguien me la enseñara y me dijera, ¿tú te acuerdas cuando la tuviste? Pues disfrutabas de la vida como nadie. Disfrutabas de la vida como nadie. También te digo, es como se plantea uno la vida, que lo digo con conocimiento de causa, por eso estoy hoy aquí. O simplemente, yo lo decía, puedes hacer mucho más que estar en casa y lamentarte, muchísimo más. Al principio todo duele y habrá veces que no te levantes bien de ánimo. Pero eso pasa, tengas bolsa o no tengas bolsa. Yo no tengo una bolsita y hay veces que me levanto que digo, desde luego, hoy no me debería de haber levantado porque estoy de ánimo hasta ha atravesado el suelo. Pero son cosas que pasan, que no podemos todos achacarlo a tener eso. Bueno, y hay algo que quiero contar por último, que a mí me hizo tambalear y cambiar también un poco el chip. No es un familiar directo, que a mí me dijo un día, yo estaba en la cama, había llegado de la calle, yo lo que quería era echarme, porque bueno, cuando uno sale del hospital, las primeras semanas, incluso el primer mes, en mi caso, siempre yo hablo de mi caso, no hablo del resto de la humanidad, cada cuerpo es un mundo, lo reitero y lo puntualizo, pongo el foco de atención en eso. Yo había llegado, yo lo que tenía ganas era de quitarme esas fajas que me ponían una faja, porque te tienes que llevar 3 o 4 meses al principio con una faja por esa intervención. Yo lo que quería en pleno agosto era llegar a mi casa, tumbarme en la cama, que me diera fresquito del ventilador porque no tengo aire acondicionado y quitarme, bueno, pues mi faja, descansar. En términos generales, descansar en la cama. Y me acuerdo que se acercó esta persona y me dice, ¡ay! ¿Otra va a costar? Voy a poner esa voz porque es la que me dijo. Digo, pues sí, otra va a costar. Dice, tú lo que tienes que hacer es coger, pedir cita para el médico y pedir una paga. A mí me dolió tanto, porque yo respeto a todas las personas que tengan una paga en nuestro país por una enfermedad, porque sé que la tienen porque no les queda más remedio, exceptuando algunos casos, claro, que eso os daría también para otro tema, que no me quiero meter porque, bueno, cada uno es libre de hacer o decir lo que quiera. También conozco a casos que la merecerían porque no se pueden ni mover y están lidiando con tribunales médicos y demás porque no se la dan. Pero bueno, no me quiero encender mucho con este tema porque sé de casos que les hace falta y él sigue luchando, peleando y zarandeando para poderla obtener. Pero para mí con 30 años, que un médico me incapacite para poder ejercer mi profesión, jope, yo que mi trabajo es mi vida, que algún día también me gustaría hablar de ello, de contar para mí qué significa trabajar donde trabajo. Porque hay gente que se cree que mi trabajo, ¡ay, qué bien! Porque sale en la tele. No, mi trabajo es mucho más que salir en la tele, eso es lo de menos. Mi trabajo es el cariño de la gente, mi trabajo es contar las cosas que hay, mi trabajo es poder utilizar mi instrumento, que es la voz, poder transmitir, poder escuchar y poder ser la voz de muchas personas que por circunstancias no pueden, que es lo que estoy haciendo yo hoy a través de este podcast. Alzar la voz y no sé, intentar ayudar, que yo esto lo veo. Mi trabajo de comunicadora, de locutora, de presentadora, todo eso, o de redactora, se basa en eso y radica en lo mismo, en el poder ayudar para hacer esta sociedad un poquito mejor, algo que me parece que es difícil. Pero bueno, si con ello puedo colaborar un poquito y hay alguien que se siente bien con ello, yo soy la mujer más feliz del mundo. Pero por eso mismo, que para mí mi trabajo lo es todo, no es que solamente sea vocación, es que es pasión. Jope, que a mí me digan con 30 años que yo no voy a poder nunca más trabajar en lo mío, que me impida a mí tener una bolsita para subirme a un escenario o para locutar un anuncio de publicidad, hacer un programa en la tele sentado o de pie. Y lo repito así, me dolió muchísimo, porque si alguien te lo dice de una manera como alternativa, como sugerencia, pero yo vi en esas palabras y en esa cara, con cierta sonrisa de maldad, que es una de las, no sé, una de las formas que tuvo la vida de decirme, espabila y demuéstrale a esta gente que hoy en día, yo te lo digo de verdad, con el paso de los años me estoy volviendo gruñona y un poco pasota, ¿no? Pero yo no tengo que demostrarle nada a nadie, sino a mí misma. Y si me ponen, a la gente que quiero, pero el resto no tengo que demostrarle nada a nadie porque, mira, cuando estuve mala nadie se puso en mi lugar. Que sé que mi familia se hubiera puesto encantada, te lo puedo asegurar. Pero la gente de la calle, no, la gente de la calle no. Os lo puedo asegurar. Entonces, no quiero soltar un borderío ni una palabrota, pero qué impotencia cuando alguien te ve así, porque yo en ese momento, en esa cama, yo estaba impotente y yo estaba vulnerable, porque no pensaba con claridad, mi mente psicológicamente no estaba bien, y que encima alguien venga a reforzar esos pensamientos de sentirte inútil, porque yo en aquel momento yo decía, yo ya no voy a poder hacer nada más, yo soy una inútil, y que no, que yo no era una inútil,
que era igual de válida que cualquier persona que va en una silla de ruedas o que cualquier persona que tiene 2 patitas para ir a coger el autobús a la otra punta del pueblo. Lo único que había que ponerle era un poquito de ganas y echarle cojones, ovarios y valor a la situación. No había más, No había más. Porque si no era eso, yo seguiría ahora mismo ahí. Entonces yo creo que fue una de las cosas que me puso la vida por delante y me dijo: a esta hija de su madre te la voy a poner aquí para que te dé un poquito de morcilla, para que te pique un poco y salgas de ese círculo vicioso en el que has entrado pensando que no vales absolutamente nada y que tu vida va a ser ya ir con esa bolsita y no hacer nada. Y no fue así, ni era así. Lo que pasa es que uno a veces se empecina en cosas que piensan que no tienen ningún tipo de sentido. Y bueno, esta mujer, por llamarla de alguna manera, podría haberlo hecho de una manera un poquito menos drástica. Porque mira, si ella hubiera llegado, ella o cualquiera que me lo hubiera dicho, de una manera amigable, pero no con una media sonrisita y con una maldad en los ojos que se le salía y le rebozaba, pues yo a lo mejor me lo hubiera tomado de otra manera. Pero yo en ese momento me sentía tan vulnerable que recibir un comentario de ese tipo, lejos de beneficiarme, me achantaba un poco más. Lo que pasa es que en mi caso no sé qué es lo que pasó, que esa vulnerabilidad que yo sentía y que esa falta de valor, de valentía en términos generales que yo estaba padeciendo, se convirtió en un «y a ti te voy a hacer yo caso». Porque yo les digo una cosa muy sincera, aquella persona que tenga una paga en este país o en cualquier otro por enfermedad, si no está capacitado para trabajar por circunstancias varias, oye, pues no le queda más remedio. Pero a mí que me iban a incapacitar. ¿Yo qué pasa? ¿Que ya no me podía subir a un escenario? ¿Que yo no podía locutar un anuncio de publicidad, hacer un programa de radio, de televisión, sentado de pie, ¿vale? Haciendo el pino, ¿no? Que tampoco nunca me he puesto a hacer el pino para hacer un programa. Pero ¿que me iba a incapacitar a mí un médico? ¿Qué me iba a decir? No, es que ahora, en vez de hacer caca por el culete, la vas a hacer por la barriguita. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A mí eso es que me dolió en el alma. Es algo que siempre cuento y siempre recuerdo. Para mí lo vi un acto de oye, de jope, te veo ahí, sé que estás mal, pero te voy a soltar esto. Si ella lo hizo como terapia de choque, no es psicóloga, ¿vale? Me voy a callar. Y si lo hizo con maldad, oye, te salió mal la jugada, ¿eh? Porque a mí me diste una vitalidad para levantarme increíble. No quiero decir con esto que el que tenga una paga sea un inútil, ni mucho menos. Me da al revés. Yo soy de las que digo que cuántas personas hay en España con enfermedades crónicas que son dignas de no estar trabajando por circunstancias de la vida, porque su salud no se lo permite, y aquí los tribunales médicos, bueno, pues parece que no ven la realidad. Luego ven la realidad en otros que mienten más que nada, pero bueno, eso sería otro tema, tampoco me quiero meter en eso porque es la minoría. Y tampoco le vamos a hacer eco a la minoría. Hay muchísimas personas en España que por circunstancias de salud están batallando todos los días con un trabajo, que a veces personas que tienen una EPO, personas que están con la espalda que no se pueden ni mover. Conozco casos que a mí la verdad se me saltan las lágrimas. Y bueno, siguen peleando y batallando con el tribunal médico y con la burocracia, porque no, la minusvalía que le dan a lo mejor es mínima, o lo que le dan, bueno, pues no les permite estar en su casa, sino tienen que seguir trabajando. Pero bueno, eso sería otro tema, da de sí muchísimo y tampoco me quiero meter mucho en eso. Pero que nos lo tendríamos que hacer mirar, ¿eh? Yo al principio de este podcast comencé hablando de inclusión y de igualdad, y con todo ello quiero decir que cuando alguien me habla de estos dos términos, escucho a los políticos y secuaces, a esos palmeros que hay alrededor de estos politicuchos que tenemos hoy en día, sacar pecho de ellos sobre estos temas, sobre la inclusión. Siempre pienso lo mismo, ¿no? No hay mayor muestra de empatía que ponerse en los zapatos de otro para saber cómo se siente, y aún más cuando entra en juego la salud física y mental de la persona. Es en esto, evidentemente, donde yo creo humildemente que todos unidos deberíamos trabajar, y no en chorradas ideológicas disfrazadas de igualdad. Y reitero también, y siento ser tan repetitiva, la palabra inclusión, que nos intentan a veces meter con calzador
como por ejemplo el lenguaje masculino-femenino. Lo siento, pero no, conmigo no van a jugar con este tipo de cosas. Hay cosas mucho más importantes en las que trabajar y destinar el dinero del contribuyente. A mí me da igual el lenguaje todos, todas y todes. El que quiera decirlo que lo digas, que me la repampinfla. Y sin querer entrar mucho en política, oye, yo no voy a dejar de ser más mujer porque me digan todos los que estamos hoy aquí somos muy guays. Yo no, porque me digan todos, no voy a dejar de ser. Ni porque digan todas las personas los hombres van a dejar de ser más hombres. Con esto quiero decir que a veces nos estamos parando a pensar en minudeces, en cosas muy pequeñitas, sin darnos cuenta que hay otras cosas que requieren de mayor atención. Voy a contar un ejemplo sobre esto que me llamó en su día muchísimo la atención y es algo que me hizo abrir muchísimo los ojos. Hay un ayuntamiento de España, no voy a decir cuál, y digo España para no decir ni Cádiz, ni Andalucía, ni Castilla-La Mancha, no. En España, un ayuntamiento de España que en su día gastó miles de euros en dar cursos a sus funcionarios con lenguaje inclusivo. Y no obstante, por si la cosa no funcionaba, compraron numerosos merchandising con este tipo de asuntos. De verdad, que un ayuntamiento en España se gaste dinero en esta chorrada me parece cuanto menos de ser un poquito cara, ¿vale? De ser alguien que no está muy puesto en la actualidad, en lo que ocurre realmente. Mire, para mí la inclusión va cuando yo vaya a un establecimiento hostelero y que la carta esté en braille, porque ciego sigue habiendo en España, ¿eh? No es algo que no exista. Para mí es mucho más productivo que ese dinero se gaste en formar, por ejemplo, a los funcionarios en lenguaje de signos, porque hay personas sordas, que no pueden comunicarse verbalmente con otras, porque los funcionarios no les damos nociones para que puedan comunicarse con otras personas que lo necesitan mediante el lenguaje de signos. Eso sería un buen dinero gastado. Y como esto mucho más, puede parecer populismo, pero bueno, si nos ponemos a medir, más populismo es lo que hace el resto con este tipo de chorradas. A mí, conmigo, yo no comulgo con ese tipo de cosas, con el lenguaje inclusivo. Ahora, llamarme lo que queráis, me la pela, pero vamos, tal cual lo digo. Entre otras cuestiones, puedo parecer un poquito altiva y puedo parecer un poquito antipática, pero es que es la realidad. Vamos a ver, conmigo no. Yo voy a seguir hablando como a mí me enseñaron en el colegio, en el instituto, como me han enseñado en mi familia y como marca la Real Lengua Española, ni más ni menos. ¿Que la vida va cambiando? Pues me parece muy bien, pero que yo voy a seguir en mi línea y eso lo tienen que respetar, igual que yo respeto el que quieren que le llamen como quieran que le llamen, pero que mi opinión también cuenta. Y a veces nos deberíamos de dejar de esas minudeces, dejarlas a un lado y actuar en lo que realmente interesa. Si lo de la comunicación es tan importante, que un ciego pueda leer una carta en un establecimiento también lo es. Y no le estoy echando las culpas a los establecimientos hosteleros, que ya bastante asfixiados están de impuestos y bastante pie en el cuello les están poniendo. Pero si hablamos de comunicación, que un funcionario a lo mejor sepa interpretar lenguaje de signos, sería una buena manera de que la administración pública, ese dinero que gasta en merchandising para hablar en masculino y femenino, lo utilizase en las personas sordas, por ejemplo, para que pudieran ellos también sentirse incluidos dentro de una sociedad que mira a veces para otro lado en temas tan importantes como estos. Y ahí cierro el tema porque tampoco quiero entrar mucho en controversia porque como hoy, y esto no tiene nada que ver, yo os lo digo, ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni de que sean más conservadores o que sean más progresistas. Esto tiene solamente un punto que es el sentido común. Hoy en día parece que la política y el sentido común no va de la mano. O el bien por el ciudadano. Y me da igual quién gobierne, me da igual. Yo quiero un buen gestor y una persona que gaste mis impuestos en lo que realmente interesa. Y en lo que es, no en chorradas ni en tonterías, pero bueno, eso sería para otro tema que yo no me voy a meter a hablar en política porque bastante tengo ya con la que tengo que lidiar todos los días de mi vida en la tele y que cada día me entran más ganas de pegarle un tijeretazo a este tipo de programa que desde la tele, tengo que decir también y no me quiero meter, pero se hacen como mera información y para que todos los partidos, todos tengan cabida. Y el que no está es porque no quiere, porque prefiere a lo mejor estar en los que subvenciona, porque las preguntas que nosotros hacemos son las que hay que hacer. A todos por igual, a todos. Pero bueno, no voy a entrar en este tema porque no da para este podcast. No se merece entrar en este podcast. Aquí quien se merece es los ciudadanos. El que esté estomizado y el que no, y el que quiera saber qué es lo que es y se interesa por el tema.
Dicho esto, yo me despido ya. Les pido disculpas si han sonado pajaritos, si se ha escuchado el viento, algún coche pasando, porque es normal, estoy no en mitad de la calle, pero sí en un jardín que a mí me encanta. Espero que les haya gustado este podcast, lo he hecho con muchísimo cariño. Esta ha sido mi experiencia, no quiere decir que para todo el mundo sea igual. Seguramente para ustedes la experiencia como pacientes ostomizados sea mucho mejor que la mía. Muchísimo mejor, y no vais a tener a lo mejor tantos percances y va a ser de diferentes maneras. Aquellos que os vayáis a operar sobre esto, muchísimo ánimo, que no va a pasar absolutamente nada. Estamos en muy buenas manos. Para los que estén en este momento con una ostomía, para adelante. Que oye, que se puede hacer de todo, simplemente hay que cambiar el pensamiento, que no nos hagan creer que no valemos, que valemos y mucho, somos como cualquier otra persona. A los que no tengan una ostomía y tengan un familiar o un amigo, un conocido, nada, tratarlo con suma normalidad. Hay personas que tienen que llevar un aparatito puesto para medirse el azúcar todos los días y nosotros pues llevamos o hemos llevado una bolsita. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Pues mira, un complemento más, no hay problema. Y aquellos que, bueno, pues por suerte o por desgracia, pues no tengan nada ni conozcan a nadie, pues que os sirva también para tomar conciencia que este tipo de cosas ocurre y que hay que llevarlas también con suma normalidad. Y que enhorabuena y que gracias. En este caso la Administración Andaluza, la Junta de Andalucía, por iniciativas de este tipo, que se pongan en conversaciones con los centros comerciales. Me consta que en la provincia de Cádiz hay hace algunos años que ya hay uno, creo que es en un centro comercial que hay en el puerto de Santa María. Y oye, yo la primera vez que lo vi, que fue hace creo que 2-3 años, dije chapo por este centro comercial. Ya por ese hecho me gusta ir porque digo, creo que son sensibles a causas que se merecen realmente este tipo de atención, que al final es lo que se pide, un poco de atención. Y nada, recordarles que si queréis charlar un ratito conmigo, que si queréis comentarme o hablar sobre este tema, que voy a estar encantadísima de poderlo escuchar, de poderlo oír. Lo único que tenéis que hacer es escribir al correo electrónico hablamemucho.podcast@gmail.com, y si no, bueno, pues por redes sociales @estilitamosteiro, y me escribís o me mandáis un audio, que me encantaría poder introducir esos audios, como otras veces me habéis mandado audios sobre algunos temas y lo hemos incluido en el podcast. Oye, que un beso muy fuerte, muchísimas gracias por escucharme. Alright, reserved for me.